liderada militarmente por el general Mitre. El resultado de eso va a ser un nuevo pacto, el Pacto de San José de Flores, y esto nos lleva, previa a una revisión de la Constitución originaria de 1853, a la importante reforma constitucional de 1860, ya con la provincia de Buenos Aires dentro de la Confederación Argentina. Entonces, por eso algunos dicen Constitución de 1853, de 1860, porque evidentemente, claro, a partir de ahí tenemos una organización constitucional prácticamente definitiva. Pero antes de llegar a la Constitución de 1853, y hablando de lo que son la importancia de los antecedentes municipales en la historia argentina y ya dentro de nuestra historia constitucional, vuelvo a 1810 al momento en que va a surgir la nacionalidad argentina, que como ustedes saben, esto va a partir de mayo de 1810. Ahí tenemos que detenernos, porque todo el mundo habla del 25 de mayo de 1810, pero claro, hay que hablar de un momento previo, que es el debate que se va a dar el 22 de mayo de 1810 en el Cabildo Abierto de la ciudad de Buenos Aires. Entonces volvemos a un momento de nuestra historia donde la institución municipal va a jugar un rol trascendental. Ustedes saben que había penetrado en España Napoleón Bonaparte. Esto había dado como resultado que había abdicado el monarca español Fernando VII. Estas noticias llegan al Plata y patriotas argentinos que estaban ya en un proyecto continental de liberación de lo que era la corona española, el proceso que de alguna manera había liderado Francisco de Miranda, el gran prócer venezolano, que trabajó toda su vida, es decir, para la liberación de América. Ustedes saben que los procesos revolucionarios habían comenzado en 1809 en Bolivia. Ahora acabamos de festejar en el 2010 el bicentenario de muchos procesos revolucionarios de América Latina. Ahora en 2011 hemos continuado con estos festejos, que también van a continuar en el 2012, y todavía hay algunos otros países latinoamericanos que comenzaron el proceso de la independencia de España después de 1812. La cuestión es que en esa institución del Cabildo Indiano, que es el Cabildo Abierto, nosotros tenemos un momento, para mí, de los más importantes de la historia argentina. ¿Por qué? Porque en ese cabildo se va a producir una discusión histórica que para mí es muy interesante. Yo pongo mucho énfasis en esto ante mis alumnos, es decir, para considerar alguna situación de lo que pasaba en España. Los patriotas naturalmente piden el Cabildo Abierto, se invita aproximadamente a 450 personas. Claro, ya no se trataba del alcalde y de los regidores, sino una invitación a lo que se llamaba la parte más sana e importante del vecindario de Buenos Aires. Se invita a 450 personas, asisten 251, y entonces en ese debate para considerar qué pasaba en España y qué pasaba acá con la situación del virrey que gobernaba a nombre del rey de España que había abdicado, y en ese debate el primero es decir, hay cuatro posiciones fundamentales. La primera es del obispo Fray Benito de Luey Riega, que dice: mientras quede un argentino, mientras quede un español acá en España, él hereda todas las facultades del rey de España y gobierna a nombre de él. Es decir, una posición sumamente, claro, defensora de los intereses de la corona. Frente a ello aparece ya la posición revolucionaria de quien sería denominado después el orador de la Revolución de Mayo, que es Juan José Castelli. Era un joven y fogoso abogado que había pasado por las aulas de la Universidad de Córdoba. Por eso molestan mucho a los porteños cuando yo les digo en Buenos Aires que la Revolución de Mayo de alguna manera es hija de los doctores de Córdoba, porque claro, como van a ver, los que van a ganar el debate son dos abogados que pasaron por la Universidad de Córdoba.
Entonces Juan José Castelli toma una tesis de derecho natural católica y dice, como abdicó el rey y como el poder, aunque esté la presencia de Dios, depende del pueblo, acá hay una reversión del poder al pueblo y es el pueblo el que asume la soberanía y es el pueblo el que puede designar un propio gobierno. O sea, una tesis claramente democrática, una tesis revolucionaria, una tesis que ponía el énfasis en el principio de la soberanía popular, o sea, el poder del pueblo para elegir sus gobernantes. O sea, que esta es una tesis revolucionaria. Juan José Castelli integra el grupo más revolucionario dentro de los Hombres de Mayo, grupo que tuvo el liderazgo posterior de, para mí, el hombre de mayor formación política e ideológica y doctrinaria de toda la revolución, que fue el doctor Mariano Moreno. Estaba en ese grupo, además, un enorme prócer de la historia argentina, que fue el doctor Manuel Belgrano, y ellos, que eran los mayores revolucionarios, tenían también entre sus hombres a Juan José Castelli, precisamente, y además a Bernardo de Monteagudo. La cuestión es que se hace el planteo revolucionario, pero sorprendentemente otro joven abogado que se llamó Manuel Genaro Villota era fiscal de la Real Audiencia. La Real Audiencia era el órgano judicial de gobierno en aquellos tiempos, y Genaro Villota hace un planteo muy interesante porque dice, pero ¿por qué el Cabildo de Buenos Aires va a tomar una decisión que afecta al resto de los cabildos cuando en definitiva todos tienen la misma jerarquía jurídica e institucional, de tal manera que el Cabildo de Buenos Aires no puede tomar una decisión que afecta a los otros cabildos? Fíjense qué inteligente el planteo. Claro, era para demorar una decisión de tipo revolucionario que habilitase la designación de un gobierno propio. Y en este planteo, que es muy importante, nosotros tenemos el germen, así como en la posición de Castelli tenemos el germen, lo que se llama la tesis republicana. Acá tenemos en el planteo de Villota, el germen de lo que va a ser la idea federal. Porque acá evidentemente hay una contraposición entre la idea de que Buenos Aires resuelva todo, solo el destino de lo que después sería en la Argentina. Eso era parte del virreinato del Río de la Plata. Claro, frente a una posición de tipo federal que dice, no, acá todos los cabildos, todas las regiones del país son las que tienen que decidir sobre el futuro destino político. En ese momento de duda para las fuerzas revolucionarias, finalmente el tema va a ser resuelto por el que era considerado el más grande abogado de Buenos Aires, Juan José Paso. También pasó por la Universidad de Córdoba, y entonces Juan José Paso va a tomar una institución del derecho privado que se llama la gestión de negocios y la va a llevar al derecho público y político. La gestión de negocios significa que yo puedo hacer un negocio, un acto jurídico, por otra persona, y este acto va a valer en tanto y en cuanto el titular ratifique lo que yo hice previamente. Y esto es lo que dice Juan José Paso. El Cabildo de Buenos Aires, dice Buenos Aires es la hermana mayor de las otras ciudades del virreinato, de alguna manera había adquirido ese título, sobre todo porque, claro, estaban muy cercanas a las invasiones inglesas, y el pueblo de Buenos Aires se destacó por su heroísmo al rechazar las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Entonces dice Paso, puede tomar esta decisión el Cabildo de Buenos Aires, que después tendrá validez si efectivamente esto es ratificado por los otros cabildos. Esto es una ratificación de la tesis federal, porque ustedes ya van a saber que en una circular del 27 de mayo de 1810, o sea, el 25 de mayo va a asumir el primer gobierno patrio, presidido por Cornelio de Saavedra. Los dos secretarios de la primera Junta de Gobierno eran precisamente Juan José Paso, y ahí aparece Mariano Moreno. Claro, a los 2 días van a dictar esta circular para invitar a los cabildos del interior a que manden diputados para que se incorporen precisamente a un congreso que tenía ¿qué misión? La misión del congreso era ver qué sistema político íbamos a tener los argentinos.
Me detengo acá, en el debate del 22 de mayo de 1810, en el nuevo gobierno de 1810, el 25 de mayo, y entonces subrayo las ideas esenciales de la argentinidad nacen en el debate del 22 de mayo de 1810. Las ideas centrales de la argentinidad van a ser la idea republicana, la idea democrática y el germen de una idea federal. Segunda pregunta, ya que estamos tan cerca del bicentenario. La Revolución de Mayo fue una revolución, no hay ninguna duda que fue una revolución. Fue una revolución importantísima. Que, para tomar nota de lo que nos ha pasado, nos llevó a acciones tan dramáticas como a tener que improvisar de un abogado general, que es el caso de Manuel Belgrano. Porque Manuel Belgrano era un abogado y era un economista. Lo tuvimos que improvisar como general de la nación. Lo mandamos, claro, porque los tiempos fueron muy difíciles. Creo que la gente no sabe, no percibe lo que pasó. Todos los actos revolucionarios de América terminaron con la muerte por parte de los españoles de los líderes revolucionarios. Todos sin excepción, salvo el caso de la Argentina. Pero quiero que sepan ustedes que era jugarse la vida en enfrentarse a España en sus tiempos. Esto no puede haber ninguna duda. Y además, cuando surge el tema del gobierno patrio, inmediatamente los focos realistas aparecen ¿dónde? Acá en Córdoba, acá en la ciudad de Córdoba, acá. Aparecen, por supuesto, en el Alto Perú, aparecen en Paraguay y, por supuesto, en Montevideo. Por eso nosotros nos improvisamos general a Manuel Belgrano, le pedimos que vaya al Paraguay, fracasa en la misión, ellos mantienen por un tiempo la adhesión a España, después lo hacemos comandante en jefe del Ejército del Norte, y donde él va a tener los grandes triunfos de Salta y Tucumán, pero ustedes saben que va a tener las derrotas de Tirisapucio y Ayohuma. Afortunadamente, lo que es sucedido en el Ejército del Norte, nada menos que por José de San Martín. José de San Martín comprende rápidamente que nosotros no podemos ir a pelear a los españoles en el Alto Perú. Eso tiene que quedar en manos de otro de los enormes próceres de la historia argentina, Martín Miguel de Güemes, con su guerra de guerrillas, y él va a llevar adelante lo que va a ser uno de los objetivos esenciales de la Revolución Mayo. Por eso es verdadera revolución. Terminar con el poder colonial en América. Eso significaba enfrentar la lucha militar. Para enfrentar a España fue necesario el concurso de dos enormes generales que, como ustedes saben, fueron precisamente el general San Martín y el general Simón Bolívar. Es muy importante el acuerdo que ellos logran en Guayaquil. San Martín comprende perfectamente que llega debilitado políticamente a la reunión, que es uno de los grandes misterios de la historia, claro, ante Bolívar. La conducción militar tiene que estar en manos de un jefe. Él tenía problemas en ese momento en el Perú. Recuerden que él ya había liberado Chile con las grandes batallas de Chacabuco y Maipú. Sigue con su proyecto colosal, figura en la historia militar, pero a nivel mundial. Sigue con la expedición ya de tipo marítimo. Libera también el Perú. Lo propio había hecho el general Bolívar desde el norte. Pero es evidente que llega mejor políticamente a esta reunión de Guayaquil el general Bolívar. En conclusión, los generales de San Martín, de su Estado Mayor, quedan a disposición del general Bolívar, y en definitiva, el gran objetivo de la Revolución de Mayo y de las revoluciones americanas, que era terminar con el poderío colonial español, se va a lograr recién en 1824 en la batalla de Ayacucho, donde triunfa el general Sucre, que era uno de los grandes generales del general Bolívar. Pero ahí con la participación, por supuesto, también de militares argentinos, por cierto. O sea que, en definitiva, el objetivo de la revolución era lograr la independencia de España. Para eso nosotros tuvimos que llevar adelante acciones heroicas, tal vez la más importante y tal vez lo más importante que hayamos hecho los
argentinos en toda nuestra historia fue la liberación, no solo de la Argentina, sino de Chile y del Perú, en manos de la gesta sanmartiniana, y ahí tenemos uno de los objetivos de la revolución. Ustedes saben que además, formalmente, la declaración de la independencia de España se va a resolver no ahí, sino en 1816. Son 6 años después. Ahí está todo el debate histórico porque, claro, gobernaba la primera junta y los gobiernos revolucionarios a nombre de Fernando VII. Entonces, claro, hay historiadores que dicen, claro, era la máscara de Fernando VII. Los revolucionarios utilizaban el nombre de Fernando VII porque, claro, ustedes saben que estuvimos a 1 milímetro de que un enorme ejército español, de más de 10.000 hombres, llegara a América para reconquistar el poderío español. Recuerden que había sido derrotado Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo en 1815, con lo cual la Santa Alianza y los gobiernos monárquicos apoyaron a España para que España nuevamente tenga sus colonias acá. Así que quiero que nos ubiquemos en esa circunstancia histórica para darnos cuenta lo revolucionaria que fue la Revolución de Mayo y cómo este objetivo tuvo un interés no solo argentino, sino americano. ¿Cuál es el otro gran objetivo de la Revolución de Mayo? Y esto parece claro sobre todo en el pensamiento de Moreno. El pensamiento de Moreno se lo ve muy bien en una serie de, claro, en lo que él escribió en la Gaceta de Buenos Aires. Él fue además un gran periodista, por eso digo que era el hombre de mayor preparación intelectual, una gran claridad conceptual e ideológica. El objetivo no era otro que sancionar una constitución. Si nosotros tenemos que ser independientes, necesitamos tener una constitución. Pero para tener una constitución, nosotros tuvimos que luchar 43 años. 43 años. Porque duramos de 1810 a 1843. ¿Por qué duramos tanto? Porque había que resolver 2 problemas centrales. Primero, forma de gobierno. Segundo, forma de Estado. Forma de gobierno. ¿Republicanos o monárquicos? Claro, ustedes pueden decir, pero doctor, ¿pero cómo monárquicos? San Martín y Belgrano apoyaban una idea monárquica del gobierno. San Martín y Belgrano, los mayores próceres. Claro, hoy aparece absurda esa discusión. Naturalmente yo rechazo toda posibilidad de una idea monárquica. Perdón, hay muchos que creen en la monarquía en Argentina, no se equivoquen, lo estamos viendo. No se equivoquen. Por eso yo estoy hablando de las grandes ideas liminales de la nacionalidad. Después nos vamos a preguntar, me voy a preguntar después. Por eso destino esta parte del análisis para saber qué es la República Federal. Para saber qué nos pasó. Para saber cuánto de nosotros tiene que ver con la Revolución de Mayo. ¿Cuánto tenemos hoy de republicanos y cuánto tenemos hoy de federales? Este no es un tema menor. Necesito detenerme mínimamente en este análisis histórico para entender lo que quiero a ustedes demostrarles, que es el increíble grado de decadencia institucional y política que tiene la Argentina. Este es el problema. Es un problema enormemente anual. Para que se vea realmente qué nos pasó. Cómo el país pudo perder tantas veces su rumbo histórico. La cuestión es que ¿quiénes van a resolver que nosotros íbamos a ser republicanos y no monárquicos? Las montoneras federales y los caudillos federales López y Ramírez del litoral argentino, es decir, de Santa Fe y de Entre Ríos. El Supremo entrerriano, o sea, Pancho Ramírez, y el patriarca de la Federación, Estanislao López. ¿Por qué? Porque ellos derrotan al director Rondó en la primera batalla de Cepeda en 1820, se acaba todo vestigio de gobierno nacional, se termina el manejo del país, que fue el problema que tuvimos desde el comienzo, por la gente de Buenos Aires, se rechaza la Constitución unitaria y promonárquica de 1819, como después se va a rechazar la Constitución unitaria de 1826, provisada por Rivadavia. Pero el primer problema central para tener constitución, que era resolver si íbamos a ser republicanos o monárquicos,
10 años después de la revolución. Recién 10 años después. Y gracias a las montoneras de López y Ramírez. Ya vamos a ver que necesitamos 33 años más para resolver el segundo problema, el más grave. ¿Unitarios o federales? Unitarios o federales. Esto nos llevó a una tremenda guerra civil entre argentinos. Ustedes saben que yo estoy convencido que uno de los problemas de la decadencia argentina, esto lo tengo en un nuevo libro que espero que sea publicado pronto, porque he analizado, son mis reflexiones sobre el bicentenario de la Revolución de Mayo, precisamente. Uno de los problemas más graves de nuestro sistema político institucional, nosotros como sociedad de los argentinos, la violencia aparece desde el primer momento. Hubo que tomar una decisión muy violenta, como fusilar al propio Santiago de Liniers, acá, en Córdoba, porque se levantó contra la Revolución de Mayo. Más grave fue lo que hizo Juan Galo de Lavalle, que lo hizo fusilar al gobernador de Buenos Aires, federal Manuel Dorrego. Fueron tremendas las luchas fratricidas entre unitarios y federales. Las guerras civiles continuaron después de 1853. Recordemos el levantamiento de algunos caudillos federales, como Felipe Varela y el Chacho Peñalosa. Recordemos el asesinato por parte de López Jordán, nada menos del hombre a quien le debemos la organización constitucional definitiva, que por supuesto es Justo José de Urquiza, asesinado en 1870. Fue necesario ejercer la violencia en la continuidad de las luchas civiles argentinas para garantizar el derecho del sufragio. Y ahí están las revoluciones radicales de 1890, 1893 y 1905. Todo eso para llegar a que la Constitución fuera democrática recién, con la posibilidad de que el pueblo pueda votar en 1912, con la llamada Ley Sáenz Peña, pero que en verdad es el resultado de 25 años de lucha de la Unión Cívica Radical, para asegurar el derecho de voto, porque el pueblo no podía participar. La política se resolvía entre muy pocas personas, y es lo que nos está pasando ahora. O la Argentina hoy no se gobierna por decreto y por muy pocas personas. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes quién gobierna, ¿gobierna el Congreso? Se me van a reír. Gobierna esta Corte Suprema que está al servicio del poder de turno, esta Corte que dicen que es la Corte progresista, mentira. Gobierna Cristina, con 2 o 3 adlates, 2 o 3, ustedes lo conocerán, será Sanín, será Delibes, no sé, 2 o 3 personas. ¿Qué tipo de república? ¿Dónde está la democracia de migración? ¿Dónde está el rol del Congreso? ¿Dónde está la división y equilibrio de los poderes? ¿Qué es por lo que se luchó allá en 1810? Para terminar con la monarquía, para terminar con el sistema colonial español. Esto es lo que nos ha ido pasando. La cuestión es que el problema de la violencia desde siempre estuvo presente entre nosotros. Imagínense lo que pasó después. Por eso Joaquín B. González, cuando hace el juicio del siglo, 1910, 100 primeros años de vida independiente, en el momento que los poetas, algunos poetas del mundo venían a cantar el avance indetenible de la Argentina, en ese momento Joaquín B. González, como por ejemplo Rubén Darío, la Argentina es uno de los países más importantes del mundo, es la gran tragedia argentina. La Argentina sí fue un país muy importante, extraordinariamente importante. Pues sin lugar a dudas uno de los 10 países más importantes del mundo, no tienen ninguna duda. Eso duró hasta 1930, no son casualidades fechas. Pero ahí en 1910 Joaquín B. González, uno de los más grandes intelectuales argentinos, dice, cuidado, porque la ley de la discordia interna, que otros popularizaron como la ley del odio, protagonizó gran parte del curso de la vida política de los argentinos. Y esta es para mí una de las razones principales de los problemas argentinos. La incapacidad para que haya políticas de Estado surge de la incapacidad para acordar entre las fuerzas políticas y sociales.
Es decir, el tema de la violencia significa que no hay posibilidad de dialogar y de acordar. Por eso muy difícilmente se reformó una constitución en la Argentina, como la Constitución Nacional. Se la reformó muy pocas veces. Cada reforma fue objeto de un enorme debate, hasta llegar a la más importante reforma, que por cierto fue la de 1994. No hay ninguna duda. Entonces, imagínense que no me voy a detener en ese análisis, pero sencillamente voy a decir esto. La Revolución de Mayo se termina formalmente en 1853, en el momento en que se sanciona la Constitución Nacional. Obviamente la Constitución estableció los grandes principios en el texto, los grandes principios liminares que habían aparecido allá en el debate del 22 de mayo. Nosotros nos organizamos como una república presidencialista, un país democrático basado en el principio naturalmente de la soberanía popular y por supuesto una forma de Estado federal. No podía ser de otra manera, era el resultado de esas luchas civiles, habían triunfado los federales, el propio Urquiza cuando lo derrota a Rosas era todo dentro del Partido Federal. Lo que pasa es que por el problema histórico no resuelto, el más grave que hemos tenido, no se entiende la historia argentina sin el problema de la aduana manejada por Buenos Aires y del problema de la libre navegación del Pacífico. Por eso el gran historiador argentino fue Félix Luna, dice que Buenos Aires, un libro muy importante para leer, Buenos Aires y el interior del país, Buenos Aires es puerto y puerta de la tierra. A medida que se abría la puerta de la tierra para que entre el comercio, en ese momento se beneficiaba la aduana de Buenos Aires, pero en ese momento se perjudicaba el interior, porque las industrias incipientes argentinas del interior del país no podían competir con los productos ingleses cuando ya Inglaterra estaba avanzando en lo que se llamó, claro, la revolución capitalista industrial, por supuesto. Así que ese es un problema muy serio de la Argentina que todavía no hemos podido resolver. Fíjense la magnitud de la tragedia que tenemos en la organización de nuestro país, cuando nosotros en el hoy, en el 1% del territorio del país tenemos el 32 o 33% de la población nacional, que es en el área metropolitana de Buenos Aires, y donde en un radio no mayor de 500 kilómetros a partir del puerto de Buenos Aires, tenemos asentado el 80% de la riqueza nacional. Entonces, claro, no puede funcionar bien una federación con un país tan desequilibrado, con una cabeza tan gigantesca que es el puerto de Buenos Aires. Es el problema que no pudimos resolver a lo largo de toda la historia argentina y es uno de los problemas más graves que tenemos hoy. Y para colmo hoy en una situación muy grave, porque yo no he visto gobiernos más centralistas que estos que tenemos, del kirchnerismo. Yo no he visto gobiernos más centralistas. Así que claro, cuando uno habla de república y habla de federación hoy, la respuesta creo que ustedes la entienden. Hoy hay muy poco de república, hoy hay muy poco de federación, por eso los gobernadores y los intendentes tienen que ir de rodillas ante el ministro de Economía de turno para ver que les manden los fondos, porque de lo contrario les cierran apenas el grifo en Buenos Aires y naturalmente no pueden pagar ni los sueldos. Así que esta es la situación que hoy tenemos en la Argentina, todo ello, por cierto, en violación no solo del proyecto de Mayo, en violación de la Constitución Nacional, que ha sido muy clara en 1994, al fortalecer el federalismo y al establecer como una de las leyes más importantes la ley convenio de coparticipación impositiva, que tuvo que haber estado sancionada al 31 de diciembre de 1996. Es decir, nos acercamos a 15 años de violación de la Constitución. Y seguimos con este sistema en el cual la discrecionalidad del presidente o de los anteriores presidentes, pues no va a decir que cuando yo hablo de centralismo, hablo solo del kirchnerismo. No, yo hablo para atrás también. Yo creo que en el periodo democrático el único presidente que pasa el examen de haber cumplido principios federales, nada más que Raúl Ricardo Alfonsín, nada más. No tengo ninguna duda. Y por una serie de detalles que después podemos conversar. Así que en definitiva este es un problema muy serio. Problema del federalismo. ¿Qué federalismo hay en los partidos políticos nacionales? ¿Qué federalismo puede haber ahora en que por una influencia de la presidencia hasta bajó una lista propia de candidatos a diputados nacionales y el oficialismo
sin precedentes en la historia argentina, el grado de centralización que hoy nosotros estamos viviendo. Muy lejos del proyecto constitucional, muy lejos del proyecto revolucionario de Mayo. Desde el primer momento, entonces, el tema municipal jugando un rol muy importante en la construcción de la República Federal Argentina. Antes y ahora. 1853, Constitución Nacional. Se establece en el artículo 5 de la Constitución que cada provincia tiene que sancionar una Constitución y entre los requisitos que tiene que asegurar está el de establecer un régimen municipal. Hay que asegurar un régimen municipal. Es decir, la base constitucional del régimen municipal argentino está en el artículo 5 de la Constitución de 1853. Esto se debió a un cordobés, Juan del Campillo, que integró la comisión redactora y que fue el autor de agregar este requisito tan importante de asegurar un régimen municipal. ¿Pero saben cuál es el problema? Esa frase tan escueta originó un problema de interpretación muy delicado, que es lo que ahora voy a tener que sintetizar ante ustedes. Porque, claro, la palabra régimen municipal no aparecía muy clara en su significado y esto dio origen a distintas tesituras sobre qué rol tiene que ocupar el municipio dentro del esquema institucional argentino. Y ahí enfrentamos el problema más importante que tiene el derecho municipal, que es el problema de la naturaleza jurídica del municipio, es saber si el municipio, y acá viene el debate de dos grandes escuelas, si el municipio es autónomo o el municipio es autónomo. Autonomía municipal, la palabra viene del propio origen griego, la posibilidad de darse las propias normas, la posibilidad que tiene son de gobernarse, la posibilidad de administrarse, la posibilidad de que ese órgano de gobierno pueda adoptar las decisiones más importantes sin depender de otro órgano superior. La autonomía, entonces, es un concepto que tiene una naturaleza esencialmente política. En cambio, la idea de la autarquía, hay una larga historia con respecto a cómo se origina la idea de la autarquía, no me voy a detener en esto, pero para sintetizar, diría que la autarquía es solo la capacidad, ya no de gobernarse, sino la posibilidad de administrarse y siempre bajo la posibilidad de la intervención o de la tutela de un órgano superior. De tal manera que acá no hay un concepto político, sino un concepto administrativo. Una persona autárquica es una persona que es creada por la ley y que además está sujeta a las intervenciones de otros poderes, tal como lo autoriza la ley. Entonces, ¿qué significa este debate en la historia política y institucional argentina? Significa muchísimo. ¿Cuántos hombres públicos realmente creen que los intendentes y los concejales son empleados del gobernador de turno? ¿Cuántos desprecian la vida municipal y creen que esta es una política de menor categoría? Y por supuesto, tienen que estar a disposición de lo que diga el gobierno provincial. ¿Cuánta gente piensa todavía hoy así en la Argentina? O sea que este es un debate muy importante. No se trata de una elucubración teórica para que entonces nosotros tengamos un debate entre juristas para ver si hay autonomía o autarquía. No, no, no. El tema tiene implicancias políticas e institucionales muy notorias. Este debate ocupa prácticamente toda nuestra historia. Y les voy a demostrar ahora que este debate hoy todavía tiene vigencia, aunque parezca mentira. Este debate tiene tres etapas históricas. De 1853 a 1986, de 1986 a 1994, de 1994 hasta la actualidad. ¿Por qué 1853? Sanción de la Constitución Nacional. Se establece la base constitucional para el municipio. ¿Por qué 1986? Porque es el momento en que los argentinos hemos recuperado la democracia
en 1983 y comienza un proceso de reforma de constituciones provinciales importantísimo, que por supuesto no se ha detenido, pero que va a significar un cambio muy profundo en este debate de autonomía versus autarquía. Y después tenemos 1994, el otro hito que he fijado, porque es el momento de la reforma de la Constitución Nacional. Y ya vamos a ver que en el artículo 123 de la Constitución Nacional, el principio de la autonomía municipal, que estaba ya en muchas constituciones provinciales, llega a la Constitución Nacional, con lo cual el artículo 123 de la Constitución, que tiene que ser interpretado sistemática y armónicamente con el artículo 5 de la Constitución, van a establecer que cada provincia tiene que establecer un régimen municipal, pero solo de naturaleza autonómica. ¿Y autonómica en qué aspectos? En el aspecto institucional, o sea, la posibilidad de sancionar la propia Carta Orgánica Municipal, que es una verdadera constitución local. En el aspecto político, que significa la elección popular de todas las autoridades municipales. En el aspecto administrativo, que significa la prestación de los servicios públicos y demás funciones de este carácter, sin depender de otro orden de gobierno. E incluso en el aspecto económico-financiero, que significa en definitiva todo aquello que tenga que ver con la libre creación de los tributos, sin depender de un orden federal. Y los aspectos económicos que también hay que subrayar, porque cada vez más el municipio cumple un rol en esta materia como agente que debe buscar el bien común de la sociedad local en un mundo de regionalismo abierto y donde el municipio tiene roles muy importantes que cumplir en el proceso de integración, no solo nacional, sino supranacional. Por eso el artículo 9 del Tratado de Creación de la Región Centro, que tuve el honor de redactar en 1998, cuando gobernaba el doctor Mestre, posibilita que los municipios de la Región Centro participen junto a los gobernadores en la fijación de los grandes lineamientos políticos de la Región Centro. Es decir, el municipio tiene roles económicos que cumplir muy importantes en todo lo que signifique la promoción del desarrollo humano. Creer que el gobierno municipal hoy se reduce nada más que a prestar el servicio de limpieza o de recolección de residuos, no tiene una idea clara de la extraordinaria importancia que tiene para el sistema federal y republicano y democrático argentino un gobierno. En esta primera etapa, 1853-1986, es el etapa del debate más virulento entre los que postulan la autonomía y los que postulan la autarquía. Los que postulan la autarquía, a partir de un jurista que se llamó Rafael Bielsa, dicen que en definitiva la única autonomía es de las provincias, la soberanía corresponde al gobierno federal, por tanto los municipios son autárquicos, de tal manera que tienen que depender del gobierno provincial. Esto decía, y la mayoría de los administrativistas y tributaristas argentinos sostienen esta posición. Frente a ello, los que sostenían la autonomía, o sea, los juristas especialistas en derecho constitucional y en derecho municipal, decían no, el artículo 5 tiene que ser interpretado con el artículo 1 de la Constitución, los municipios son verdaderas repúblicas representativas, la base de la autonomía municipal está en el municipio, no hay ninguna duda de que un municipio es mucho más que una persona autárquica. Hay que comparar una persona autárquica con puede ser una universidad o una empresa pública para darse cuenta que un municipio es mucho más que una autarquía. Así que en definitiva los municipios son autónomos. Y ese es el debate que se da en la doctrina. En la jurisprudencia, ¿qué ocurre? La Corte Suprema, en un fallo de 1911 que se llama Ferrocarril del Sur contra la Municipalidad de La Plata, sostiene que los municipios son delegaciones de poderes provinciales circunscritas a fines y límites administrativos. Sé que la Corte Suprema, fíjense, una tesis lamentable, inconcebible, ajena a una técnica de la libertad y de la democracia, prácticamente le da la razón a los que sostenían la tesis de la autarquía. ¿Y qué ocurre a nivel de las constituciones? La mayoría de las provincias de alguna manera posibilitaban
una tutela y un control de la provincia sobre los municipios, sin llegar a decir que eran municipios autónomos. En cambio, hay dos constituciones que yo destaco en este primer periodo. 1921, provincia de Santa Fe, de nuevo el litoral presente en la lucha por la República Federal y por la autonomía municipal en este caso son conceptos obviamente que están en una gran interrelación, y fíjense que influencia de Lisandro de la Torre en esa convención constituyente, y aparece una institución formidable. La posibilidad de que el municipio de primera categoría, en ese caso decían los santafesinos, más de 50.000 habitantes, la posibilidad de sancionar la propia Carta Orgánica. ¿Y qué ocurre? En 1932 y 1933, las ciudades de Rosario y de Santa Fe sancionan las primeras cartas orgánicas municipales de la Argentina. ¿Pero qué ocurrió? Resulta que la Convención Constituyente tenía un límite para realizar su tarea. ¿Y saben qué ocurrió? Se prorrogó ella misma 2 veces el límite porque no hay manera. ¿Y saben qué ocurrió? Se produjo un debate para ver si tenía competencia la Convención Constituyente para autoprorrogarse el término. ¿Y saben qué ocurrió en el derecho argentino? La mayoría de la doctrina argentina llegó a la conclusión de que una Convención Constituyente reformadora, claro que tiene soberanía, pero dentro de los límites establecidos por la ley declaratoria de la necesidad de los reformas, que establecen materias que hay que tratar y que establece un tiempo en el cual tiene que actuar la Convención. De tal manera que, en definitiva, esto produjo la intervención de la provincia de Santa Fe, fue dejada sin efecto la Constitución de 1921 y cayeron estas dos cartas orgánicas municipales. Nos quedamos de nuevo sin cartas orgánicas municipales. Hubo que esperar hasta la creación de las nuevas provincias y algunas reformas en un proceso que se da entre 1957 y 1966, antes del golpe de Estado, y donde 7 provincias pasan a reconocer ahora sí al municipio, algunos de primera categoría y otros a todos los municipios de la provincia, la posibilidad de sancionar cartas orgánicas municipales. Pero solo una provincia, la de Santiago del Estero, es la que sanciona la primera carta orgánica municipal que todavía está vigente. O sea que Santiago del Estero fue la ciudad madre de ciudades y es la primera que logró la sanción de una carta orgánica municipal que todavía está vigente. Esto fue en 1968. 6 provincias más tenían autorizada la posibilidad de sancionar cartas orgánicas municipales, pero ninguna llevó adelante este proceso. Claro, vinieron las interrupciones del orden constitucional. De tal manera que la sanción de cartas orgánicas municipales iría a darse posteriormente en el proceso democrático comenzado en 1983. Ya vamos a ver que hoy tenemos en la Argentina aproximadamente 125 cartas orgánicas municipales. Sé que junto con los Estados Unidos estamos adelante en el derecho municipal comparado mundial en esta materia. Pero con una diferencia, claro, parece increíble. Ustedes saben que yo creo que uno de los peores defectos que tenemos los argentinos es la soberbia. No tanto por nosotros, no vayan a creer que es por la gente del interior, claro que es por los porteños. Nos han hecho un daño colosal, esencialmente en América Latina, pero porque se han llenado todo tipo de soberbia, nosotros sí podemos estar orgullosos. El régimen municipal que mejor garantiza la autonomía en el mundo es el régimen municipal argentino. Luego de la reforma constitucional de 1994, a la cual me voy a referir después. Claro, ya vamos a ver qué pasa con la vigencia real de ese principio. Pero hoy hay aproximadamente 10.000 cartas orgánicas municipales en los Estados Unidos y 125 acá. Pero ¿por qué digo que acá está mejor garantizada la autonomía? Porque la Constitución norteamericana, que es de 1787, no menciona el gobierno municipal. Mientras que nosotros en la Constitución Nacional no solo lo tenemos mencionado, sino que además está garantizado el principio de la autonomía municipal. Por eso nosotros estamos, si hacemos un análisis de normas jurídicas constitucionales, en una posición mejor.
incluso que los norteamericanos. La cuestión es que acá tenemos el primer periodo de enorme enfrentamiento entre quienes postulábamos la autonomía municipal frente a los que postulaban la autarquía municipal. Precedentes constitucionales a favor, lo dije inicialmente, el primero, Santa Fe, y ustedes dirán, ¿y el régimen municipal cordobés? Y acá hay que subrayar la reforma constitucional cordobesa de 1923. Fue muy importante. Y ocurrió algo notable. En la Comisión de Régimen Municipal, presidida por Carlos Astrada Ponce, joven abogado de 28 años, gran informe, plantea la idea de la autonomía municipal siguiendo el sistema santafesino y siguiendo modalidades norteamericanas que habían comenzado en 1875 en la Constitución del Missouri, en los Estados Unidos, que es el origen de lo que se llama el Home Rule Charter, la posibilidad de sancionar la propia Carta Orgánica. Entonces, ¿saben lo que ocurrió? Resulta que Astrada Ponce va a plantear en el debate, en el plenario de la convención, el despacho a favor de la autonomía municipal. Él era del Partido Conservador, abstención de la Unión Cívica Radical, presencia del socialismo incluso. Repeto, Nicolás Repeto estuvo acá como convencional constituyente en Córdoba en 1923, otra cosa porque tenía una estancia acá en la provincia. La cuestión es que, aunque ustedes no lo crean, es derrotado el presidente de la Comisión de Régimen Municipal por la mayoría conservadora, que impiden que Córdoba tenga un sistema de autonomía municipal tan avanzado como el que tuvo la provincia de Santa Fe. No obstante, quedaron algunos elementos importantes que apuntaban en un rumbo autonómico, y por eso el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba tuvo una buena jurisprudencia a favor de la autonomía municipal cuando era presidido por el doctor Enrique Martínez Paz en un juicio importante que planteó el intendente de Córdoba en 1931. La cuestión es que nosotros tenemos ahí, en definitiva, ya las bases que apuntan a un sistema autonómico en el régimen municipal cordobés. Esto se vería profundizado con leyes muy progresistas que se llevaron adelante durante la gobernación del doctor Sabatini y del doctor del Castillo, con la posibilidad de ejercicio de los institutos de iniciativa, referéndum y revocatorio, o sea, institutos de democracia directa o semidirecta en el nivel municipal. Esto fue muy importante, esto fue establecido en la Constitución de 1923, y por eso la provincia que más ejercita estos institutos de la iniciativa popular, del referéndum popular y de la revocatoria popular es la provincia de Córdoba en toda la Argentina. Y este es un detalle no menor. Por eso cuando fui constituyente en 1987, es claro que dije en uno de mis discursos en la Convención Constituyente que nosotros llevábamos adelante el sueño de Astrada Ponce de concretar para Córdoba un sistema municipal autonómico. Y por supuesto que ya vamos a entrar a la segunda etapa. Córdoba va a jugar acá un rol muy importante en el concierto nacional en torno a la idea de la autonomía. Segunda etapa, 1986-1993. Cuando vuelve la democracia, comienza un proceso muy importante que nos lleva a la reforma de las constituciones provinciales y a la sanción de cartas orgánicas municipales, que fue lo que fue. La primera constitución en ser reformada en 1986 es la de San Juan. 1987, San Luis, 1987, provincia de Córdoba. Muy importante la Convención Constituyente de 1987, una de las más importantes que se han hecho, por cierto, en la provincia, digo también en el país. Si ustedes me preguntan qué es lo mejor que tiene la nueva Constitución de 1987, porque fue una reforma integral de la Constitución, lograda por el acuerdo de las fuerzas políticas de Córdoba, yo les diría que la sistemática que tiene en materia de derechos humanos y, por supuesto, yo les diría el régimen municipal. Y ese régimen municipal consagrado en Córdoba en 1987, que es el que está vigente, por supuesto, pues nosotros tuvimos una
lamentable reforma constitucional impulsada por el deslazotismo en Córdoba en 2001, que nos lleva a uno, para mí, de los más graves errores de toda la historia de Córdoba. Ustedes me han escuchado hablar de esto, es decir, la idea del unicameralismo en Córdoba, que ha significado la liquidación de todo verdadero control político en Córdoba, que es lo que ocurre. Es decir, y no les cuento lo que va a pasar ahora con este sistema electoral pésimo que tenemos, a la luz de los desastres institucionales que estamos viviendo en Córdoba, una de las provincias, aunque no se nota, más decadentes institucionalmente que tiene la Argentina. Así que de eso también podríamos conversar. Saben que tuve el honor de integrar la Comisión para la Reforma Política. Saben que esto fue una de las mayores burlas que se han hecho en toda la historia de Córdoba por este gobernador que se llama Schiaretti, obviamente de muy bajo vuelo, que se burló de todos nosotros y de la Comisión en particular, y que terminó con pero en una enorme mentira, que fue esa reforma electoral que votó la legislatura, que era pero 10-12% de lo que nosotros habíamos propuesto, y que se basó esencialmente en dos cosas que ustedes recuerdan: terminar con la sumatoria de votos, lo cual era elemental, e incorporar la boleta única, que terminó siendo un gran acierto. Pero claro, como no podían dejar de trampear, lo último lo hicieron en una legislación de septiembre del 2010, ya muy cerca de estas elecciones, donde dejaron sin efecto lo poco que se había consignado de aquella reforma, y donde sobre todo dejaron sin efecto ¿qué parte? La parte que tiene que ver con el control del financiamiento de la política, o sea, de la corrupción, porque no hace falta que venga a decirle a ustedes que uno de los problemas más graves de la Argentina, y que no es solo de los políticos de cuarta que tenemos en este país, es la corrupción. Y quiero ser muy claro en el análisis institucional y político que tenemos que hacer ante ustedes. Así que claro, obviamente por eso nosotros tuvimos este gasto colosal en las campañas electorales, mientras tenemos enormes franjas de argentinos que pelean desesperadamente contra la pobreza y la exclusión social. Sin embargo, se dan el lujo de hacer estas campañas realmente bochornosas y de disponer del dinero nuestro, porque acá no hay república, naturalmente, para hacer estos proyectos faraónicos como el Faro de Córdoba, la nueva... Me da vergüenza tener que hablar de estas cosas. Bueno, así que, entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué hacemos en 1985? Principios del régimen municipal cordobés. Primer principio: damos razón a lo que se llama la escuela sociológica, que considera que el municipio no es solo una creación de la ley, sino que también tiene antecedentes históricos, culturales, etcétera, para la constitución de la institución municipal. Esto está claramente expuesto en el artículo 180 de la Constitución de la provincia. En definitiva, el Estado lo que viene es a reconocer una previa realidad natural y sociológica. El municipio se basa, como ya lo había enseñado el gran maestro Aristóteles, en el fondo en que el hombre es un animal político y social. Ninguno de nosotros se puede realizar sino viviendo con otros seres humanos. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos familia? ¿Qué seríamos de nosotros? ¿Cómo podría haberse formado la humanidad si no fueron porque las familias se unieron y formaron tribus? Las tribus formaron en definitiva nación. El hombre, eso después, ¿no? Claro, el hombre de sedentario, de nómade, se hizo sedentario, y claro, por la necesidad de vivir bien y de afrontar los problemas de la defensa y de problemas comunes, así fueron surgiendo las comunidades urbanas. Así fue surgiendo la historia del hombre. Por tanto, por eso es tan importante el derecho municipal, porque es el derecho más antiguo, pero es el derecho de mayor futuro. Porque hoy la vida humana, en el fondo, es vida urbana. Casi el 90% de los argentinos vivimos en poblaciones de más de 2.000 habitantes. Si hay una sociedad urbana, es la sociedad precisamente argentina. Así que, en definitiva, origen sociológico del municipio. En segundo lugar, naturaleza jurídica del municipio, independiente de ese mismo concepto, derivado de ese mismo concepto, por supuesto, autonomía municipal. ¿Qué autonomía municipal en Córdoba? Autonomía municipal plena. ¿Cuál es la autonomía municipal plena? La que comprende todos los aspectos que después fueron incorporados en la Constitución Nacional. Es decir, el aspecto institucional, el más
más importante, vuelvo a reiterarlo, sancionar la Carta Orgánica Municipal. Tener la propia constitución local. Que el pueblo pueda, por medio de representantes en su máxima jerarquía, no hay mayor honor para un ciudadano que formar parte de una convención, en este caso municipal, son los que sancionan la constitución de una ciudad. Se establecen los grandes principios del régimen de gobierno de esa ciudad en particular. ¿Cuándo hay autonomía semiplena o relativa? Cuando además, cuando falta la autonomía institucional, o sea, la posibilidad de sancionar la Carta Orgánica, pero están todos los otros aspectos de la autonomía, o sea, el aspecto político, el aspecto financiero, el aspecto administrativo. Por supuesto que no puede haber ningún municipio que no tenga garantizado el aspecto relativo de la autonomía municipal, o sea, ejercitar la autonomía política, o sea, la elección popular de todas las autoridades, los aspectos administrativos y los aspectos financieros de la autonomía. Pero claro, ustedes se darán cuenta que en el sistema de Córdoba, como el de la mayoría de las provincias, se ha distinguido entre municipios que son ciudades o de primera categoría que pueden sancionar la Carta Orgánica, de los otros municipios más pequeños que no tienen todavía esta atribución. Y esto me parece un debate interesante, porque algunos tienen que decir, todos los municipios tienen que tener la misma categoría, las mismas posibilidades, pero ¿saben qué? Es muy complejo sancionar una Carta Orgánica. No podemos tener una forma de gobierno tan compleja para un municipio de 1 millón de habitantes que para un municipio que tiene 350 habitantes. Yo creo que la variedad y la simetría es lo que caracteriza a los gobiernos locales. De tal manera que un régimen municipal tiene que tener presente que cada realidad sociológica, económica y política necesita la legislación jurídica adecuada a esa realidad para que el sistema funcione bien. Así que, en definitiva, nosotros resolvimos eso como la mayoría de las constituciones provinciales, sancionadas de manera posterior. Además, en Córdoba se establece como tercer principio que el municipio es un municipio de plena participación ciudadana. Si hay algo que caracteriza al municipio como escuela social de la democracia en Córdoba, es la amplísima posibilidad de participación, que no es solo política, sino ciudadana. Hay participación política porque vos formás parte de un partido político, porque vos votás a las autoridades municipales, porque vos ejercitás el derecho de voto en la iniciativa popular o en el referéndum popular o en la revocatoria popular. Pero hay participación ciudadana porque sin llegar a la participación política, empezás por la participación vecinal, seguís con otro tipo de participaciones muy bien establecidas por la Carta Orgánica Municipal de Carlos Paz, como por ejemplo, en muchas de sus instituciones, que apunta a la participación popular en los entes de control de los servicios públicos, o en un verdadero Consejo Económico y Social de la ciudad, que para mí es una institución fundamental, porque una democracia social vos necesitás una democracia participativa y necesitás escuchar las opiniones de las fuerzas vivas, de los sectores empresarios, de los trabajadores y de los vecinos de la ciudad. Así que claro, participación también ciudadana. Cuarto gran principio del régimen municipal cordobés, el principio de la eficacia. Hay que establecer algunos institutos que te lleven a la eficacia del gobierno municipal, porque ustedes saben que este es un gobierno, es el primero que está en contacto con la gente y es un gobierno que necesita cierta gran pauta de eficacia. Por eso instituciones muy interesantes como la de la planificación estratégica, como la idea de una carrera administrativa municipal, como la idea de la formación y capacitación política, en este caso de los empleados municipales, como la idea, por ejemplo, de una justicia municipal de faltas, para que rijan los principios del Estado de Derecho en un tema tan importante como es el ejercicio del poder de policía en todas las amplias competencias que tiene el municipio en una materia tan importante. O sea, estos son los grandes principios del régimen municipal. La reforma constitucional de Córdoba fue pionera en la Argentina, incidió en otras reformas constitucionales e incidiría después en la gran reforma constitucional de 1994. En esta segunda etapa,
1986, 1994, tenemos un cambio en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Porque acá la Corte, en el caso Rivademar, en 1989, va a dar base a la idea de la autonomía municipal. Y finalmente, en la doctrina persistíamos en la lucha entre constitucionalistas contra los administrativistas, que eran los que sostenían la idea de la autarquía municipal. Finalmente, en la legislación van a ser 18 constituciones provinciales las que ya reconocen el gran principio de la autonomía municipal, los que reconocen la posibilidad de sancionar cartas orgánicas municipales, y comienza ese proceso de sanción de cartas orgánicas municipales. Quiero decir finalmente que en Córdoba nosotros teníamos al comienzo 37 municipios con la posibilidad de sancionar cartas orgánicas municipales. Luego del último censo se han sumado varios municipios más y en definitiva tenemos en Córdoba 20 o 20 cartas orgánicas municipales vigentes cuando falta la mitad prácticamente para ser sancionadas. Es decir, hay gobiernos municipales que están remisos en el cumplimiento de la Constitución provincial y que no han avanzado en el proceso de sancionar sus cartas orgánicas municipales. Tercera y última etapa, 1994. Con la influencia del constitucionalismo provincial, los constituyentes de la Nación llevamos adelante la tarea de reconocer el gran principio de la autonomía municipal en el artículo 123, y ya lo adelanté. Teóricamente, se podría decir que el tema estaba terminado. Si en la Constitución Federal se establece el principio de la autonomía municipal, se suponía que este debate estaba terminado. Pero no ha sido así. ¿Por qué? Porque uno de los problemas más graves que tenemos los argentinos es lo que Carlos Santiago Nino, que fue un gran jurista prematuramente muerto, llamó la anomia. La anomia significa que nosotros los argentinos, y en general los latinoamericanos, con algunas honrosas excepciones, tenemos una fuerte tendencia a violar la Constitución y las leyes. Entonces, mucho cuidado con quedarse con un análisis solo de los textos constitucionales, porque uno puede llegar a una conclusión equivocada. Si yo dije que a nivel de textos tenemos una calificación de 9.90 y estamos muy bien en el derecho municipal comparado, no vayan a creer que voy a sostener lo mismo en el orden de la realidad. ¿Por qué? Porque naturalmente nosotros somos campeones en burlar la Constitución y las leyes. Entonces, ¿cuál es el problema? Las violaciones a la autonomía municipal. Por lo cual el debate tiene una enorme prioridad. ¿Cuáles son las grandes violaciones? Voy a dar ejemplos. El ejemplo que yo suelo dar más, ¿saben cuál es? ¿Qué es lo que pasó en nuestra provincia vecina de San Luis? Como Carlos Alberto Ponce, que era de los hermanos Sáenz, pelea con el mismo, no se le ocurrió otra cosa a Adolfo y a su hermano que partir el histórico municipio de San Luis en 4. Es decir, privarlo al opositor político de todo sustento económico, político, demográfico, y a un municipio, yo estoy enojado, gobernador de Córdoba, con el municipio de Carlos Paz, entonces resulta que yo lo parto al municipio de Carlos Paz en 4. Es una cosa, como ustedes se dan cuenta, disparatada, inconcebible, propia del realismo mágico latinoamericano. No sé si no es lo mismo en Córdoba, Villa Libertador. Bueno, ese es otro tema para el análisis. De alguna manera se planteó, naturalmente, que dijimos que esa era una idea también no posibilitada por la Carta Orgánica Municipal, pero no se puede comparar las situaciones. Una cosa era lo que hacía el gobierno de la provincia, otra cosa es lo que molesta a la gente de un centro vecinal frente a lo que es el incumplimiento de las funciones por parte de un gobierno municipal pésimo que es el que tenemos en Córdoba desde hace 12 años. En esto también tenemos que ubicarnos en las situaciones. No es lo mismo, no se puede comparar. Lo real y lo concreto es esto. ¿Qué ocurre? Inmediatamente una pueblada impide que la ley se apruebe en el Senado. Tiene el sistema bicameral, aprobaron en el diputado, viene una pueblada de sanluiseños y que impide que se sancione la ley.
Y el intendente Ponce me honra designándome abogado de la Municipalidad de San Luis para luchar por la autonomía municipal. Entonces resulta que a mí se me ocurre hacer un planteo ante la justicia federal, porque yo digo que después de la reforma de 1994, como yo sabía que no había justicia provincial en San Luis, ustedes saben, perdón, en la Argentina no hay independencia del Poder Judicial, no hace falta que se lo vayan a decir ustedes, no hay independencia, es decir, todos los principios, la base del principio republicano, que es la división y equilibrio de los poderes, claro, y un poder judicial independiente, porque está jueces que sean empleados del poder político de turno. Imagínense en San Luis, conclusión a la justicia federal. ¿Qué hace el juez federal ante el planteo en defensa de la autonomía municipal? Lo eleva a la Corte Suprema. Y ahí nosotros logramos que la Corte Suprema admitiese por primera vez en la historia que el debate sobre la autonomía municipal podía ser planteado como cuestión federal. Es un tema muy técnico pero se los cuento rápidamente ante la Corte Suprema. Pero el tema no termina ahí, porque cuando viene el problema del 2012, no se le ocurre otra cosa, ya a Alberto, creo que estaba en la gobernación, que dar por terminados los mandatos, entre ellos el de Ponce, para llamar a elecciones, a ver si podía tener suerte y podía ganar, digamos, los Rodríguez Sánchez. En ese momento ocurre uno de los más grandes papelones institucionales que yo he visto en toda la historia argentina. Subsistieron un intendente y un consejo deliberante electos de esta manera, que respondía a los Rodríguez Sánchez, con los otros intendentes y consejos deliberantes que fueron a la Corte Suprema, claro, a plantear esta barbaridad. Conclusión, la Corte Suprema, acá sí que estuvo bien, en el 2005, lo he comentado a esto, en el caso precisamente Ponce, Carlos Alberto, va a reprender muy severamente la conducta de los Rodríguez Sánchez, todo lo que había hecho el Tribunal Superior de San Luis, y en definitiva va a dejar sin efecto toda esta tremenda parafernalia que habían creado los Rodríguez Sánchez para ofender la autonomía municipal en San Luis. Así que en definitiva, yo creo que ese fue el ataque más grave que se ha dado a la autonomía municipal. Pero ustedes dirán, claro, puedo darles otro ejemplo. Ustedes saben que en la provincia, por ejemplo, de La Rioja, ya no hay ninguna carta orgánica municipal vigente. Otras violaciones se dan en Tucumán. Todos los sueldos municipales son pagados en Tucumán por el gobierno de la provincia. ¿Qué tipo de autonomía puede tener un municipio que pague los sueldos directamente del gobierno provincial? Es decir, en la Argentina, como ustedes ven, puede pasar cualquier cosa. Hay 3 provincias que se han dado el lujo de no acatar la reforma del 94 y todavía no posibilitan la sanción de cartas orgánicas. Y son provincias muy importantes, por eso es muy grave. Primero, la poderosísima provincia de Buenos Aires. 15 millones de habitantes. Vos hablas en la provincia de Buenos Aires de carta orgánica municipal y te dicen qué lenguaje está utilizando usted, porque yo no entiendo de qué está usted hablando. No hay una sola carta orgánica municipal. Violación directa de la Constitución Nacional. Pero además está la provincia de Santa Fe, la poderosa provincia de Santa Fe, y está también la espléndida provincia de Mendoza. Es decir, en 3 provincias muy importantes de la Argentina, nosotros no podemos gozar de la autonomía institucional. Hay provincias que han autorizado la sanción de cartas orgánicas municipales, pero todavía no han empezado el debate para la sanción de las mismas. Hay provincias como la nuestra, me voy acercando a las violaciones constitucionales a la autonomía municipal en Córdoba, que todavía no han solicitado sus cartas orgánicas municipales. Han echado la mitad, pero falta la otra mitad. Violaciones a la autonomía municipal en la provincia de Córdoba, lo cual me produce un enorme dolor, porque si hay algo que caracteriza al régimen de derecho público cordobés como de lo mejor de la Argentina es precisamente en materia municipal. Pero no hay ninguna duda que con las gobernaciones de De la Sota y de Schiaretti ha habido un notorio retroceso en materia de autonomía municipal que he defendido en soledad, a través de la voz del interior y a través de mis escritos. Ejemplos de lo que estoy diciendo. Ley de regionalización municipal.
una estructura copiada del sistema español para colocar una especie de superestructura de gobierno de manera inconstitucional sobre los municipios. Menos mal que, claro, no lo han podido llevar adelante, el sistema está en agua de borraja, ahí quedó. Pero claramente hay una inconstitucionalidad en el sistema y donde además se pretendía que los municipios delegasen atribuciones en estas comunidades regionales. Nada tiene que ver el sistema de regionalización del artículo 175 de la Constitución Provincial con ese sistema de regionalización que afecta a la autonomía municipal que se sancionó en tiempos de nosotros. Segunda gravísima violación. No hay reconocimiento de nuevas comunas en Córdoba. Procedimiento siniestro que apunta a que no haya el reconocimiento de derechos políticos para la gente que vive en pequeñas comunidades y que tiene derecho a su autogobierno, como lo dice la Constitución Provincial en el artículo 194 y lo garantiza la Ley Orgánica Municipal 8102, la gran Ley Orgánica Municipal 8102, la mejor de la Argentina, en su título 2. He tenido que pelear sin suerte ante estos tribunales que tenemos nosotros, que conocen muy poco de derecho público y mucho menos de independencia, para tratar de salvar los derechos de algunas futuras comunas, como por ejemplo Cabana, como por ejemplo las Chacras Norte, sigo peleando por eso. Es decir, y hay varias localidades más. El proceso es muy grave porque avanza la sanción de nuevos radios municipales y se quieren engullir a futuras comunas que puedan surgir, ¿entienden? Y por supuesto muchos intendentes se prestan a este sistema inconstitucional que apunta a centralizar la provincia e impedir que surjan nuevos embriones de la vida municipal, como son las comunas. Es un tema muy grave. Sigo con las muy graves violaciones constitucionales en Córdoba a la autonomía municipal. El tema tránsito, Ley 8980, el disparate que sanciona esta legislatura unicameral y todo lo que hoy está ocurriendo ante el avance del poder de policía de la provincia que se quiere meter en las ciudades con el argumento de que son rutas provinciales o nacionales para ejercitar poder de policía de tránsito. ¿Y para qué? Para posibilitar el negocio de la capital. Todo negocio. Se acabó el debido proceso y el derecho de defensa en Córdoba. Se acabó la defensa de las autonomías municipales. Negocio. Como algunos municipios se habían excedido en la materia en contratar a algunos abogados, ¿qué hizo la provincia? Aprovechó esa crítica de muchos sectores, incluso de un interior, y en su lugar se montó en la crítica para que ese sistema perverso, que fuerte meramente fiscalista, pase a ser hecho por la policía también. Otro negocio, ¿no? Pregunten cuál es el procedimiento para ejercer el derecho de defensa hoy en esta materia. Seguimos con las violaciones a la autonomía municipal. ¿Qué me dicen de las obras que se hacen en Córdoba por el gobierno? Claro, por supuesto no había gobierno municipal en Córdoba. Ustedes me van a decir, claro, pero ¿por qué las violaciones a la autonomía? Claro, ustedes no van a creer que en este proceso la culpa era solo de gobernadores que no tenían concepción republicana y que respetaban la... No. La responsabilidad está también en los gobiernos municipales, que bancan las inconstitucionalidades y no tienen el perfil elemental que tiene que tener un hombre de gobierno republicano, que es defender celosamente las competencias que tiene y mucho más un principio tan importante como el de la autonomía municipal. Entonces resulta que se llevaron adelante, claro, la nueva casa de gobierno, tirar abajo la vieja casa de gobierno, el Buen Pastor, el Palacio Ferreira. Y ahí apareció una cosa muy delicada. Una jurisprudencia muy débil del Tribunal Superior de Justicia, que dijo que eran facultades concurrentes. Mentiras. Expliqué en La Voz del Interior y lo he reiterado en varios artículos que estas son facultades exclusivas y excluyentes del municipio. O sea, todo lo que significa la planificación municipal, todo lo que significan las normas de planeamiento urbano y de
Hoy estamos con un problema también en Calpaz, concejales después van a poder hacer un poco más, con los famosos estatuas de Bustos, que en la provincia, digámoslo de alguna forma, se lo pone en un lugar y se provoca, bueno, el tema de la costanera. Uno entra a Calpaz por la costanera y lo primero que va a ver ahora es una mole de 11 metros, que está totalmente... Ustedes tienen que pensar lo siguiente. El principal de Córdoba, que ahora pertenece a la provincia. ¿Es qué? El estadio, el famoso estadio que ahora, es otra muestra de lo que está haciendo. Cuando vos no defendés las autonomías municipales puede ocurrir este aspecto. Lo primero que, por eso, no hay tema más importante que hablar antes de que comience una gestión. Ningún tema de mayor importancia. ¿Cuál es el rol del municipio en la democracia argentina? ¿Qué tiene que hacer un municipio para fortalecer las instituciones republicanas, democráticas y federales? ¿Qué relaciones se va a tener con el gobierno provincial y con los otros municipios? La cuestión es obvia. Nosotros necesitamos volver a la plena vigencia de la Constitución y a la plena vigencia de los principios republicanos y federales. Y hay que entender con toda claridad que el municipio autónomo y participativo es la base de la democracia, es la base del sistema republicano y es la base del sistema federal argentino. Por tanto, lo primero que tienen que hacer las futuras autoridades y la ciudadanía en general es tener una clara conciencia y un claro conocimiento de los derechos constitucionales que tienen para poder actuar en conjunto. Los pésimos ejemplos que hemos tenido en Córdoba indican lo que significa un gobierno municipal prosternado ante el poder provincial de turno y gobernadores que creen que son gobernadores intendentes de la etapa de la colonia que pueden disponer este tipo de cosas. También publiqué un artículo defendiendo lo que había hecho el Consejo Deliberante de Córdoba al designar a la circunvalación con el nombre de Agustín Toschi. Todo eso lo hice en la voz del interior. Es decir, lo de Córdoba lo considero bochornoso. Y por supuesto que además, lo digo con toda claridad, he trabajado solo, en todas estas cuestiones. Lamentable para mí el rol de la legislatura de Córdoba en esta cuestión. Absolutamente lamentable. Tengo la peor impresión institucional de lo que ocurre en Córdoba frente, claro, a la actitud, yo diría, absurda de mucha gente o de mucha prensa que cree que acá todo está bien y de que acá puede haber problemas institucionales en el orden federal, pero resulta que en Córdoba todo está bien. Lo considero verdaderamente